Bien, pues vamos a tener la última meditación de estos ejercicios espirituales, donde estamos contemplando la pasión de Cristo desde el Evangelio de San Juan. Obviamente nos hemos brincado muchas partes para que las que hemos tocado se profundicen suficientemente. Omitimos el encuentro entre el Señor y Pilatos, que es muy interesante porque hay una confrontación en la que una de las claridades que debemos de tener es que la verdad no se abarata. El Señor le dice, ¿y qué es la verdad? Dice el Señor Jesús, perdón, yo he venido como testigo de la verdad. Luego le dice Pilato, ¿y qué es la verdad? Y el Señor ya no dice nada. La verdad no se abarata. Esto es importante. ¿Por qué? Porque a veces mal pensamos que siempre hay obligación de decirle toda la verdad a todo el mundo todo el tiempo, y no. Solo hay obligación moral de decirle la verdad a quien le compete. Entonces a los demás les puedo mentir. No, pero no hay necesidad de decir la verdad. También, sobre todo cuando hay mucha curiosidad, que nosotros somos curiosos, pensamos que la otra persona siempre va a ser curioso, y si no le damos algo, decía mi abuela, un chuchuluco para que se entretenga, pues va a seguir ahí duro y dale, duro y dale. Y eso es erróneo, porque no estoy obligado a dar nada. Entonces, si ante una situación pongo un alto, una situación donde me quieren sacar información a fuerza, pongo un alto, no estoy haciendo ni grosería ni injusticia. No sé, si tengo una hija adolescente y la hija sale embarazada y tengo una vecina bien entrometida y viene y me dice, oye, que tu hija salió embarazada. A ver, ¿a esa vecina le compete? ¿No? Entonces hay una obligación moral de decirle la verdad, ¿no? ¿Qué le puedo decir tranquilamente? Híjole, es un tema que no me compete hablar contigo. Para no decirle, no te compete a ti andar de entrometida. Si le digo lo otro, no me compete hablar contigo eso. Y poner fin. ¿Por qué? Porque luego cuando pensamos que como quiera tenemos que decir algo, nos enredamos. Es que esto y aquello y lo otro, y luego de la mentira ya ni nos acordamos. Y aparte de haber pecado en la mentira, quedamos como tarugos por la mala memoria. No se debe hacer eso. Pilato era un hombre soberbio pero cobarde. Cuando está con el Señor Jesús le dice, ¿qué no sabes que yo tengo poder para soltarte y poder para crucificarte? Y el Señor, con la soberanía que le caracteriza, contundentemente le dice, no tendrías ese poder si no te lo hubiera dado mi Padre. Entonces Pilato se queda, delante de quién estoy, ¿no? La esposa de Pilato, que la tradición la ha llamado Claudia, le dijo a Pilato, es que yo tuve un sueño y este es un hombre justo. Entonces Pilato no sabía qué hacer. Por un lado, sabía que estaba delante de alguien que no era culpable, pero por otro tenía un tumulto de un pueblo que le estaba confrontando con el César, con el emperador. Si tú sueltas a este hombre, no eres amigo del César. En medio se encuentra pues Pilato, como cobarde, se lava las manos y lo entrega para que lo crucifiquen. Ese yo soy libre de la muerte de este hombre es falso, porque él tenía la autoridad para hacer justicia. Entonces, cuando tengo algo que sí me compete, no somos libres totalmente. Hablando, por ejemplo, del crimen del aborto, tan terrible y tan perverso. A ver, ¿por qué hemos llegado a donde estamos? Se nos ha enseñado casi una idolatría hacia la democracia. Todo lo que es democracia está bien y siempre está bien. Necesariamente, ¿no? ¿Cómo se define la condena del Señor Jesús? Por democracia. ¿A quién le suelto? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Con Jesús qué hago? Crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Y en este sentido, hay el fundamento tradicional de la ley se le llama jus naturalismo, y esencialmente, ¿qué dice? Dice que hay una ley natural que finalmente es reflejo de la ley divina. Hay una ley natural con la que Dios ha fijado todo el orden que existe, y conforme a esa ley natural es que se tienen que plantear las decisiones que se vayan a tomar.
Pero estamos en un tiempo en donde ya la ley natural no se considera como fundamento, sino ahora se llama juspositivismo. Ya no es una ley natural, sino una ley definida por hombres, la que va a convertir algo en legal o en ilegal. Ojo, que no todo lo que es legal, conforme a la ley, estamos hablando de ley civil, no todo lo que es legal es lícito moralmente delante de Dios. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, cuando hay una ley inmoral, contraria a la voluntad de Dios, a la ley natural, al orden divino, no solamente puedo, sino que debo desobedecer. El ejemplo de eso sería el aborto. El aborto, es que ya está legalizado, entonces ya no lo puedes discutir. Sería tan absurdo para quienes defienden esto como decir que hace 200 años en muchos lugares la esclavitud era legal. Entonces, ¿por qué hacer? ¿Por qué cambiar las leyes que permitían la esclavitud? Pues porque hay un orden natural y conforme a ese orden natural tenemos que actuar. Entonces, la democracia no por ser democracia es buena, que es nuestro sistema actual de gobierno y que dentro de ese sistema tenemos que buscar hacerlo mejor, sí, pero tratando de nuevo el tema del aborto, no solo, no, es que yo no debo decir nada porque si ella quiere abortar y yo le digo que no conviene, me van a acusar de que soy en contra de la ley. No solo eso, sino también otras cosas sumamente delicadas, como el hecho de que si han llegado las leyes a donde están, es porque una población que se dice mayoritariamente católica, hemos permitido que estas leyes llegaran, esta despenalización en donde estamos ahora, haya llegado a donde está por mediocres y agachones. Porque cuando hubo necesidad de levantar la voz como ciudadanía por el supuesto camino democrático que tenemos, no lo hicimos. Yo me acuerdo la primera vez que estuve frente a una clínica abortista en Estados Unidos, en California, mi experiencia fue terrible, o sea, el saber, tener claridad en la conciencia de que ahí en ese momento se estaban asesinando niños, para mí fue muy impactante. ¿Qué pasaría si todo el mundo supiera que en tal calle de tal colonia ahí se mata 5 o 10 personas diariamente? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Lo permitiríamos? ¿Qué nos provocaría? ¿Qué pasaría si esa casa colindara con la mía? Saber que atrás de la pared de mi casa está alguien asesinando personas, 5 personas diarias. Claro que no estaríamos a gusto. Buscaríamos la manera de denunciar y demás. ¿Y qué pasa con las clínicas donde hoy se están cometiendo abortos aquí en Saltillo? ¿Qué hacemos? ¿Nos hemos acostumbrado finalmente a esto? ¿Y nos hemos quedado con la voz en silencio ante algo tan grave? Entonces, ojo, que la democracia no por ser democracia ya es buena. Tiene que estar ordenada la ley divina. Cualquier sistema de gobierno, por muchos siglos hubo monarquías y hubo monarquías buenas y hubo monarquías malas. Un rey, reyes buenos y reyes pésimos. Entonces, dentro de donde estamos hay que buscar hacer las cosas lo mejor posible. Bien. Vamos entonces ahora ya a ver propiamente la cruz de Jesús, que es el culmen de nuestros ejercicios espirituales. Estamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 12. Versículo 16 y siguiente. Juan 19, versículo 16 y siguiente. Entonces se lo entregó a la multitud para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús, que cargando con su cruz salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se dice Gólgota. El Calvario, lugar de la calavera, eso significa la palabra, era un monte a las afueras de las murallas de Jerusalén. Actualmente ya está dentro de ciertas murallas, pero en el tiempo de Jesús era fuera de la muralla, donde se usaba para ajusticiar a los que habían incurrido en alguna falta tan grave que merecían, según la ley, ser asesinados de la forma más cruel y humillante. En el Antiguo Testamento, en el libro del Deuteronomio, decía: maldito el que cuelga de un madero. Maldito el que cuelga de un madero. Jesús
se ha hecho maldito para hacernos benditos. No, Él jamás es maldito, no. Pero así como hablábamos de que sin haber cometido pecado, Dios lo hizo pecado para que viniésemos a hacer justicia de Dios en Él, sin haber caído en maldición, Él mismo asume toda maldición para transformarlo para nosotros en causa de bendición. De bendición. Y anuló en su propia carne toda maldición. Sucede como, por ejemplo, donde se toman rayos X, esa radiación es muy dañina para los que están ahí todo el día tomando una placa, otra. Entonces ellos tienen que estar detrás de una placa de plomo y un vidrio especial para que no llegue la radiación. Claro que a pesar algo llega de la radiación, ¿no? Entonces Jesús es como esa pared de plomo que asume en sí toda la maldición, consecuencia de nuestro pecado, para entonces darnos a nosotros fruto de vida eterna. Y alguna vez escuché esta explicación, no sé qué tan certera sea, pero nos ayuda a meditar, que cuando se estaba construyendo Jerusalén, ese monte, empezaron a agarrar de un lado piedra y luego llegaron una piedra medio fea, entonces empezaron a agarrar del otro que no servía para la construcción y quedó este monte entonces una forma redondeada de esa piedra inservible. Y por esa forma redondeada le llamaron el Calvario, la calavera. Y luego, de ahí, la persona que le escuché esta explicación dijo que por eso la misma Escritura afirma: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. De aquello que no sirvió para una construcción terrena, material, temporal, Dios tomó como fundamento para que ahí aconteciera el sacrificio de nuestra redención y convertir entonces esta piedra inservible ahora en piedra angular, que finalmente la roca es Cristo y nadie más. Finalmente la roca es Cristo. Y entonces ahí quedó este sello, pero hay otra cosa. En el mismo sector estaba el Calvario y estaba el sepulcro de José, que es prestado para Jesús. Ahorita veremos que era un sepulcro nuevo, excavado en la roca. Estaba así en la misma región, pero cerquitita. Pero cuando lo llevan de la cruz al sepulcro dirá, ahí en el huerto o en un huerto. Bueno, resulta que hay personas que dicen que quizá allí mismo haya sido aquel huerto del paraíso terrenal donde Adán y Eva fueron depositados la primera vez. Y eso que está así medio en duda, lo que sí podemos afirmar con un poco más certeza, un poco mayor certeza, no en la Biblia, sino en las tradiciones que se han transmitido, es que este mismo monte del Calvario tiene por debajo una cueva y se le llama la cueva de Adán. Y según antigua tradición, ahí había sido sepultado Adán una vez que murió. Y entonces por eso alguna vez vamos a ver alguna representación del crucifijo que en la base tiene un cráneo. Por el cochino culto a la muerte que se ha difundido mucho en las últimas décadas, consideramos que todo cráneo es malo y no. Cuando hay un crucifijo con un cráneo al suelo, este cráneo simboliza a Adán, sepultado en aquella cueva debajo del Calvario o en la parte baja del Calvario. Y entonces hay una cosa muy bella, cuando uno va a la iglesia del Calvario, a los lados hay una roca que uno puede, hay un altar así en el centro, a los lados hay una roca visible que uno puede tocar, pero el lugar donde el Señor Jesús estuvo crucificado queda justo al centro debajo del altar, de manera que si uno lo quiere tocar, te tienes que poner de rodillas para tocar aquel lugar. Y ahí está donde el Señor fue crucificado. Atrás de eso está una representación de Jesús crucificado. Pero resulta que este lugar donde el Señor fue crucificado tiene una grieta. Y esa grieta llega hasta la cueva de Adán. Esto no es bíblico, pero tiene una fuerte carga simbólica que nos ayuda a entender. Cuando el Señor derramó su sangre,
esa sangre cayó por la grieta hasta tocar el cráneo de Adán. ¿Qué significa? Que por la muerte redentora de Jesucristo, toda la humanidad tenemos esperanza de salvación. ¿Por qué? Porque alcanzó desde el primer hombre hasta el último. Ojo, esperanza de salvación, no certeza, porque no hay una certeza absoluta, como maneja el calvinismo protestante, que si yo tengo fe, pero luego hay signos de, bueno, si yo tengo fe, estoy salvado, y ya estoy salvado y nada me puede quitar esa salvación definitivamente. ¿Y cuáles signos de que tengo una fe auténtica y estoy salvado? Puede ser blanco, de piel blanca, ser rico. Esos serían los signos de que hemos sido salvados. Bueno, de que han sido salvados, porque los prietos ya no alcanzamos. Y entonces los que tengan esto sí, ya están salvados, y los demás pues ni modo, ya están condenados. Falso. Y nosotros que hemos creído en Jesús, no tenemos garantizada de modo absoluto la salvación. Sí en cuanto a Dios, pero no en cuanto a nosotros. ¿Por qué? Porque lamentablemente yo estoy en riesgo de fallar. Tengo la posibilidad de fallar. Por eso no solamente debo acudir a Dios a confesarme para pedir el perdón de los pecados, sino también debo acudir al Señor para clamar por la gracia de la perseverancia final. ¿Qué es eso? Permanecer en la fidelidad a Dios para siempre. Pues los muchachos, nadie está tomando apuntes, no sé si les gana mucho la memoria, ¿verdad? Los muchachos, los de catecismo, los demás tranquilos. Y los que no están muchachos, pues sean honestos, no son muchachos ya, ¿verdad? Ni muchachos. Les estoy hablando a los de catequesis. No es nomás para que se queden viendo y menos para que se queden durmiendo, ¿verdad? Es clase también esto de catequesis. Entonces hay que hacer una anotación por ahí, ¿verdad? Ven. Entonces, la salvación que alcanza hasta Adán, desde el primero hasta el último hombre, es posible para todos. ¿Qué tenemos que hacer? Creer y convertirnos. Creer y convertirnos. Para que entonces no solamente sea posible, sino probable y cierta al final de nuestra vida. Allí crucificaron a Jesús junto con otros dos, uno a cada lado de él. Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito decía así: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Esta inscripción, que estaba escrita en hebreo, latín y griego, la leyeron muchos judíos, porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: yo soy el Rey de los judíos. Pilato respondió: lo escrito, escrito está. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La causa de condena. La causa de condena del Señor Jesús estaba escrita arriba de la cruz, que es una condena falsa en cuanto a injusta, verdadera en cuanto a lo que se afirmaba. Es decir, este letrero se procuraba ponerlo a todos los ajusticiados en la cruz. En algunas películas, de hecho, así lo representan a Jesús, como si trajera aquí colgado el letrero, porque era la causa de la condena, para que por donde fuera pasando, este es un maldito por esto, esto y esto. Y luego ya expuesto en la cruz, ahí está, él se lo buscó, porque mira, ahí dice que fue por esto, esto y esto. Y la razón de la condena de Jesús, pues no es ningún delito. Jesús, Nazareno, Rey de los judíos, escrito en 3 lenguas, griego, latín y hebreo. ¿Qué es eso? La lengua de todo el mundo entonces conocido. Es un mensaje universal, un mensaje para todos y un mensaje impactante. Jesús. Jesús es un nombre muy atrevido. Nosotros estamos muy acostumbrados a ese nombre. Está el Chuy, el Chucho y no sé qué tantas cosas le decimos. En Europa, por ejemplo, es muy raro que alguien se llame Jesús. Jesús, José y María
no son nombres comunes, a diferencia de México, de Hispanoamérica en general, no son nombres comunes, sí llega a haber, pero no son tan comunes por ese respeto a lo sagrado. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús, Yeshua, lleva el nombre de Dios, Yahvé, que son 4 consonantes, YHWH. Este nombre está oculto dentro del nombre de Jesús. ¿Cómo se atreve alguien a llevar el nombre de Dios en sí? Jesús. Y aparte dice, Yahvé salva. Eso significa Jesús. Dios salva, Yahvé salva. Y otra interpretación que se le puede dar es, yo soy la salvación de Dios. Yo soy la salvación de Dios. Qué fuerte, ¿verdad? Les digo, estamos tan acostumbrados al nombre de Jesús que nos parece común, o Jesús, María, José, que nos parece común, pero es que no era nada común. Entonces, el que él dijera, yo soy la salvación de Dios, y ahí estaba presente el nombre de Dios, es algo muy fuerte. Luego, Nazareno. Jesús no nació en Nazaret, pero creció ahí. Ya una vez que vuelve de Egipto la familia sagrada, crece en Nazaret. Es desde donde sale, desde donde inicia su misión, es donde aprendió el oficio. Hay una ciudad cerca de Nazaret que se llama, no me acuerdo si se llama Séforis o Séfora, algo así, Séforis debe ser, que estaba como a 5 kilómetros de Nazaret y es construcción del siglo I. Esto lo digo porque algunos biblistas dicen, nosotros decimos comúnmente que Jesús era carpintero como San José. Pero la palabra que tradujimos como carpintero es como artesano o el que hace trabajo manual. O sea, puede ser carpintero, puede ser albañil, el que trabaja con sus manos. Entonces, una posibilidad es que San José y el Señor hayan sido albañiles, o sea, que trabajaban con las manos. Y por lo tanto, es muy probable que en esa ciudad de Séforis, si mal no recuerdo, la que está cerca de Nazaret, San José y el Señor hayan trabajado en la construcción de ese lugar o incluso en la construcción del templo. Pero bueno, esto es como posibilidad, no es algo categórico que conviene conocer. Bien. Entonces, Nazareno, es decir, tiene un lugar en el tiempo y en el espacio. No estamos hablando de alguien que vino de la nada, aunque en el Evangelio de la misa de hoy había esta discusión. Es que nosotros sabemos de dónde viene ese y el Mesías se dice que nadie sabe de dónde vendrá y le llamaban Nazareno, entonces pensaban que había nacido en Nazaret, pues no sabían de dónde venía. Y Jesús dice, pues ni de Nazaret ni de Belén, vengo del Padre. Pero aún así, su fama pública, Jesús el Nazareno, era identificarlo con un lugar particular. Tan así que es en Nazaret, sí, donde el Verbo se hace carne. Recuerden que ahí recibe la Santísima Madre el anuncio, luego se tienen que ir a empadronar a Belén, y luego tienen que huir a Egipto y luego ya regresan a Nazaret nuevamente. Entonces Jesús es alguien, un ser humano, no digo persona humana porque Él es persona divina, pero sí es un ser humano que ha nacido en un tiempo y en un lugar concreto. No estamos hablando de algo que está en el espacio, en el éter, indefinido, no, es alguien concreto. Luego Pilato le pone al Señor un título maravilloso y totalmente justo, Rey. Él es Rey. Cuando está Jesús delante de Pilato, Pilato le pregunta, ¿con que tú eres Rey? Y el Señor, a ver, ya se me perdió esta, es que empieza desde acá. ¿Con que tú eres Rey? Y luego dice, bueno, ¿eres tú el Rey de los judíos? Respondió Jesús, ¿lo dices por tu cuenta o es que otros te lo han dicho de mí? Pilato contestó, ¿acaso yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces tú eres rey, respondió Jesús, sí, como dices, soy rey. A mí me emociona mucho, me estremece esto. Porque Jesús no decía abiertamente, soy el Mesías, soy Dios, soy rey. Hablaba de sí mismo como en tercera persona, el Hijo del Hombre. De hecho, el Hijo del Hombre es la expresión que Jesús usa más para referirse a sí mismo, porque era algo que tenía que ver con el Mesías,
pero no se prestaba tanto a una mala interpretación, porque en ese tiempo la gente quería un Mesías militar guerrillero, que hiciera pleito contra el Imperio Romano, y Jesús no quería que confundieran su mesianismo. Pero esta es de las ocasiones en las que el Señor reconoce a las claras: soy rey. Soy rey. Creas o no creas tú en Jesús, Jesús es rey. Pero la mayor libertad va a venir para ti en tu vida cuando te conviertas en siervo de este rey. ¿Están conversando mucho, chicos? La verdadera libertad para ti vendrá cuando te conviertas en siervo de este rey. Y luego de los judíos, porque aquel pueblo judío había sido el elegido por Dios para recibir la antigua alianza y preparar la nueva alianza sellada con la sangre de Cristo. Una vez que se ha dado el misterio pascual, se ha consumado, ya aquel pueblo de la alianza ha perdido su razón de ser, porque nosotros, iglesia, somos el pueblo nuevo de la alianza. Alianza nueva y eterna, irrevocable. Entonces, la fe actual de los judíos no es la fe auténtica. Cuando estaba Jesús en su ministerio, sí era la fe auténtica, porque Dios no se había revelado en plenitud hasta que viene Jesús, y por Jesús se revela la plenitud. Una vez que se ha venido a revelar la plenitud en Jesucristo, tomar la fe judía es venir a menos, venir a nada, venir a lo que está incompleto. Por eso hay que orar por la conversión del pueblo judío, que acepte al Señor Jesús como su Mesías y su Salvador. Cosa que también nosotros tenemos que hacer, porque hemos visto ayer, también le negamos reconocer a Jesús como Mesías y Salvador. Seguimos. Bueno, otra cosa del nombre. En latín, pues las iniciales son el famoso INRI que nosotros decimos. 4 letras, porque son 4 palabras que están ahí. Resulta que estas 4 iniciales en el hebreo forman el nombre de Dios, lo que sería la Y, la H, la W y la H. Eso quiere decir, en la causa de la condena de Jesús estaba el poderoso nombre de Dios presente. Yo glorificaré mi nombre, dijo el Señor. Yo glorificaré mi nombre, y ciertamente lo glorificó. ¿Se entiende esto? Ahí estaba presente, de forma oculta pero real, el nombre de Dios. Y aquí una pequeña reflexión. No hay mucho tiempo, pero podríamos plantearnos: si yo tuviera que tener una causa de condena colgada, ¿qué diría de mí? La causa de la condena real, ¿por qué merecería yo ser condenado? Y no basta con ser buena persona, porque hay alguien que podamos decir que es bueno y sin embargo ha roto la ley de Dios, y eso es causa de condena. Entonces no basta con ser bueno no es suficiente. Ser bueno no es suficiente. ¿Qué se diría de mí? Seguimos. Los regalos de Jesús. Los soldados, después de crucificar a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron con ellos 4 lotes, uno para cada soldado. Tomaron también la túnica, que no tenía costura, estaba tejida de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: mejor no la rompamos, echemos suertes a ver a quién le toca. Para que se cumpliera la escritura: se han repartido mis vestidos, se han echado a suerte mi túnica. Y esto es lo que hicieron los soldados. Palabra del Señor. Había varias prendas que los judíos comúnmente llevaban, pero llama la atención esta, de la túnica, sin costuras, cosida en una sola mano de arriba abajo. ¿Qué es lo llamativo? Que esa es la descripción de la vestidura del sumo sacerdote. Al sumo sacerdote se le hacía una túnica sin costuras.
¿Se acuerdan que el Cordero de la Pascua tenía que ser macho y sin defecto? Aquella túnica también es signo de esta víctima indefectuosa que se presenta. Entonces aquellos sumos sacerdotes de la antigua alianza eran símbolo de lo que vendría a ser Jesucristo, el sumo, eterno y único y verdadero sacerdote. En los evangelios no se presenta a Jesús como sacerdote. Eso hace la carta a los hebreos, aunque Juan nos da este signo. No simplemente sacerdote, sino sumo sacerdote. Y todo lo que representaba la dignidad real y sacerdotal de Jesús es regalado. Jesús se despoja de él. No se quedó nada para sí. El Señor quedó desnudo, íntegramente desnudo. El paño con el que se representa a Jesús crucificado en nuestras imágenes sagradas se le llama paño de pureza. ¿Para qué? Para cuidar el pudor del Señor y el de nuestros ojos. Pero los crucificados estaban íntegramente desnudos. Cuando Él se desnuda, significa que ya no oculta nada. Y todavía su corazón, Él deja que su corazón sea desgarrado, para que si algo quedaba duda, ¿me amas o no me amas?, fuera derramado al final del santo sacrificio. No se reservó nada para sí, absolutamente nada. Seguimos. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, que no está bien traducido, literalmente, directamente, pero a la que ahora le podemos llamar mi madre. Mi madre. Con decirles que ha habido protestantes que tan solo por conocer este texto en la lengua original se han convertido en católicos. La Escritura no le llama mamá de Jesús, le llama la mamá, la Madre Santísima. Eso es muy fuerte. Bastaba ya con que el Señor nos hubiera regalado toda su sangre. Se despojó de las vestiduras para dárnosla. Se despojó de la mamá para regalárnosla. Esto es bellísimo. Que aunque María es una mujer de fe extraordinaria, sublime, consumada, perfecta, hay como está naturalmente, y esto es en toda mujer, hay una necesidad de maternidad. Cuando yo le predico a monjitas, por ejemplo, esto de decirle madre a las monjitas, en Europa, por ejemplo, no pasa. Es muy de nosotros de Hispanoamérica. Yo les digo, es que verdaderamente ustedes son madres. Y toda mujer tiene esa necesidad de ser fecunda, de proteger, de dar vida. Y si aquí hay alguien que no haya podido concebir, busque la manera de hacer fecunda ese poder de maternidad, intercediendo por otros, apoyando a personas que están en camino de fe, no sé, que haya esta fecundidad. Entonces, la fecundidad femenina y maternal de la Madre Santísima no quedó coartada con la muerte de Jesús, sino quedó prolongada en Juan y en nosotros. ¿Se entiende? Sigue siendo mi madre, sigue, pues no sé cómo se diga, maternizando, como se diga, sigue siendo mamá, categóricamente sigue siendo mamá, la Santísima Virgen. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura dijo, tengo sed. Para que se cumpliera la Escritura. ¿Cuál Escritura? No hay ningún texto del Antiguo Testamento que diga así, tengo sed. Entonces no es como sucede, por ejemplo, unos versículos antes, para que se cumpliera la Escritura, se han repartido mis vestidos y han echado a suertes mi túnica. Bueno, eso viene en el Salmo 22. Aquella Escritura del Salmo 22 se cumple acá. Entonces, ¿qué Escritura se cumple cuando Jesús dice tengo sed? Toda la Escritura,
todo lo que había sido prometido en la ley y los profetas, todo lo que anhelaba la humanidad entera de que llegase el deseado de las naciones, ha tenido su cumplimiento en este tengo sed. Recordamos que en el Catecismo de la Iglesia, al hablar de la oración, dice, citando a San Agustín, la oración es el encuentro de la sed de Dios con la sed del hombre. Dios tiene sed de que tengas sed de Él. Y podemos sustituir la palabra sed por la palabra necesidad. La oración es el encuentro de la necesidad de Dios con la necesidad del hombre. Dios tiene necesidad de que el hombre tenga necesidad de Él. Ahora, pregunto, ¿en Dios hay necesidad? En Él mismo no, su sustancia divina es perfectísima, no le falta nada. Pero cuando eligió amarme, libremente, libérrimamente, eligió necesitarme. Y es esta necesidad que brota del amor. Platicaban, yo creo que en una plática de los ejercicios espirituales, de un sacerdote que dialoga con Jesús y el Señor le contesta audiblemente. Este padre escucha a Jesús. Este sacerdote, tuve la oportunidad de conocerlo hace unos meses, diariamente hace oración 8 horas delante del Santísimo, por lo menos, generalmente de 12 de la noche a 8 de la mañana, todos los días. ¿A qué hora duerme? No tengo idea. Y cuando uno lo ve, está fresco como una lechuga y risa y risa. Él me platicó que una vez, él tiene un hermano gemelo que es sacerdote también. Me platica que una vez él estaba en adoración en su casa y el hermano había venido de visita donde él estaba en adoración delante del sagrario y le dice el hermano, ¿me puedes llevar al aeropuerto? Dice, sí, hermano, ahí voy. Se para de la capilla para ir al aeropuerto y Jesús le habla desde el sagrario y le dice Jesús, ¿me vas a dejar? Llevaba ya 7 horas ahí y Jesús le dice, ¿me vas a dejar? Dice el padre, me conmoví y traté como de justificar, mira, Señor, no me tardo, voy al aeropuerto y regreso enseguidita, estoy aquí. ¿Qué más le digo a Jesús, no? ¿Me vas a dejar? Dice que va y no era lejos del aeropuerto, regresa. Dice, y entro así como desesperado de entrar a la capilla, y entro a la capilla y Jesús hace esto. Volviste. Qué fuerte, ¿verdad? Sin tener necesidad, tu presencia aquí, delante del sagrario, delante de Jesús, le da descanso a su divino corazón. Y esto es maravilloso. Ese tengo sed es eso. Cuando yo sea levantado de la tierra, traeré a todos hacia mí. Vengan hacia mí, dice el Señor, vengan hacia mí. Que yo quiero darles mi vida, quiero darles vida y vida en abundancia. Vengan y lo verán. Solo en Él tenemos vida. Y en este sentido, propongámonos dar descanso al corazón de Cristo. Dar descanso al corazón de Cristo. ¿Qué significa eso? Pues que cuando haya oportunidad, vengamos al templo y estar de rodillas un rato delante del sagrario. Si por alguna cosa no pude venir al templo o lo que sea, ahí en mi habitación entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará. Allí, de rodillas, Jesús, cerca de aquí habrá algún sagrario. Yo te adoro y te amo. Y así darás descanso al corazón del Señor. Seguimos. No hay tiempo, una disculpa. Había allí una vasija llena de vinagre, sujetaron a una rama de hisopo
una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: todo está cumplido. Y aquí está el título de nuestro retiro. ¿Se acuerdan? Tetelestai. Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Palabra del Señor. Qué maravilla. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Todo está cumplido. Desde el primer día habíamos hablado que habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, hasta el final, hasta no hay nada más allá de eso que el Señor ya ha dado, porque lo ha dado todo. E insisto que a mí me impacta mucho cómo suena esto en latín. Tetelestai. Tetelestai. Perdón, en latín, consumatum est, este era griego. Consumatum est. Está consumado. ¿Qué está consumado? El sacrificio de la Pascua, la alianza, el obrar de Jesús para nuestro bien, para nuestro beneficio. Todo está cumplido. Ya no hay deuda. Y esto grábatelo en tu corazón. Ya no debes nada. Cristo ha pagado. Ya no debes nada. Todo está cumplido. Cuando se confiesa conmigo a alguien que haya cometido pecados tremendos, le digo, primera cosa que te tiene que quedar claro: terrible lo que hiciste, terrible. Merecerías la condenación eterna. Segunda cosa que te tiene que quedar clarísima: de eso tan terrible, ya no debes nada. Cuando llegues al final de tu existencia terrena y el Señor te llame a juicio, de estos pecados que has confesado, ya no habrá materia en tu contra. Ya no debes nada. Todo está cumplido. Santa Catalina de Siena, que conversaba mucho con el Señor Jesús, el Señor le hacía confidencias de amigo muy bellas. Y le dice el Señor a Catalina: tú no te imaginas cuán grande y cuán alto ha sido mi amor por la humanidad. Más o menos, no son estas palabras exactas. Que era muy alto mi deseo de redimirlos. De forma que cuando llego a la cruz, mi corazón descansó. Era mayor el sufrimiento de mi corazón cuando aún no se consumaba la redención que cuando ésta se estaba realizando. Esto, cuando yo lo leí de Santa Catalina, me impactó una barbaridad. Para el Señor Jesús, la cruz fue descanso, porque su amor encontró el reposo de habernos amado hasta el extremo y de que por fin todo está cumplido. Qué belleza, ¿verdad? La locura de amor por parte del Señor. Ya no debes nada. Ya no debes nada. Él ha pagado todo. Por eso es sobre todo aquí donde tiene sentido aquellas palabras, sentido perfectísimo del Señor: vengan a mí los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los haré descansar. Vengan a mí. Me da mucho gusto que siga creciendo la cantidad de personas que se confiesan en la parroquia. Eso es bellísimo. Pero me da tristeza que hay muchos que no se han confesado. ¿Por qué? Porque la deuda está pagada. Quienes tengan por ahí un crédito pendiente en tal o cual tienda, ¿qué pasaría si te dicen la deuda ya está pagada, pero tienes que venir a tal cosa? ¿Irías? Claro. A mí una vez me ha pasado así, tal cual, en un restaurante.
haber pedido platillos y demás. Estábamos un par de sacerdotes, yo era seminarista. Pedir la cuenta y que nos digan, no, ya está pagada la cuenta. No, se siente así. Porque luego no supimos quién lo había pagado. Y ahí dije, ¿por qué no pedí otro platillo? Está pagado, ya no hay deuda, ya no debes nada, pero tienes que venir a Jesucristo, porque solo en Él hay vida. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron pues y retiraron. Fueron pues y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche, con una mezcla de mirra y áloe de unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con los aromas conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie había sido todavía depositado. Allí pues pusieron a Jesús, porque era el día de la preparación de los judíos, y el sepulcro estaba cerca. Palabra del Señor. Otra insistencia que yo tengo mucho es que el sábado de gloria es un día todavía de ayuno y de oración. Porque a veces, como ya sabemos que va a seguir la Pascua, la vigilia pascual, ya, vamos a hacer relajo, vamos a comer bien padre, vamos a reírnos, que lo vivamos también con el recogimiento que merece esta solemnidad de decir, el Rey ha muerto, y que en Él podamos encontrar descanso. Que así sea.